Buenos días, tardes, noches o lo que sea, soy Kirbo de Pollo. La Wii U fue una consola de 2012, o sea hace casi 11 años, e iba a introducir a Nintendo en la octava generación de consolas. Pero por varias decisiones fracasó, como el nombre Wii U, que hizo que mucha gente pensara que era una especie de accesorio. Pero no vamos a hablar de por qué fracasó, sino de analizar una de las razones por la que fracasó, y esa razón son los comerciales, que mucha gente dicen que son horribles y que dan cringe. ¿Pero eso es verdad? Desde ya les digo que sí. Así que prepárense, porque hoy vamos a ver los comerciales de la Wii U. Por cierto, si quieren ver los comerciales, el canal de Sauseu subió los comerciales a YouTube, les voy a dejar un link en la descripción. Pero dejando eso de lado, comencemos. El primero que vamos a ver es uno de Mario Kart 8, que yo supongo que de Navidades, pero bueno, el tráiler comienza con una familia tranquila, calmada jugando Mario Kart 8 en Wii U, y el que yo supongo es el Papa les dice que si él gana les va a hacer sobreexplotación infantil. Ajún. Digo, les van a preparar y llevar la comida a la cama por una semana y que se van a avergonzar, pero los niños obviamente ganan la partida y le cortan el pelo a Papa. Y luego juegan otra partida y le tiran bolas de nieve a su Papa. ¿Qué carajo? Y luego vuelven a la casa y aparece la escena del "por favor compra Wii U, necesitamos dinero". ¿Y qué nos enseña este comercial? Si te están sobreexplotando, solo juega y gana en Mario Kart 8. Te lo dice Nintendo. Siguiendo con otro comercial, este es uno de Yoshi Woolly World. World's brand new Yarn Yoshi. Spring Yoshi, Fling Yoshi. Oye, ¿quién es el protagonista? Tie the boss in string Yoshi. Zoom Yoshi. Boom Yoshi. Finding a secret room Yoshi. ¿Quién es? Woshi. It's a double Yoshi Exploshi. Yoshi's Woolly World Special Amiibo Bundle available. Only on Wii U, rated E. Así. Es el espantapájaros. El siguiente es uno de Mario Party 10, y empieza con una bonita animación de Bowser persiguiendo a Mario y sus amigos, y luego aparece una familia jugando, y el presentador diciendo lo típico: nuevos minijuegos, tableros, etc., y termina el comercial. Wow, eso fue bastante corto. No. Bueno, aparece un niño de la nada que es Bowser y le gana a todos. Fin. Sinceramente, este comercial genuinamente me gustó porque aprovecha el juego que está publicitando con lo del modo del Bowser. Y sinceramente, cuando lo vi por primera vez, no me espera lo de Bowser destruyendo donde estaba el juego. Pero bueno, pasemos al siguiente. Este es uno de Smash 4 sobre los amiibos. ¿Y cuánto dura esto? Que 4 minutos. Recuerden que esto se pasaba por la tele. Imagínate estar viendo, no sé, el increíble mundo de Gumball y que te aparezca este comercial y tengas que ver un comercial malo de la Wii U y esperar a ver tu serie, y de paso posiblemente sea uno de los peores. Pero bueno, sigamos. El comercial comienza con estas personas no sé sus nombres, lo llamaremos Hungrybox y sus amigos de Melee porque usan controles de GameCube. Están jugando Smash 4 con sus amigos y aparece este chico que lo llamaremos Amsa porque sí, que dice que quiere jugar con ellos pero no tiene amigos. Espera, ¿no debería poder jugar con ellos aún sin amiibo? Acierto, esto es un comercial y según el guión sí o sí necesita un amiibo. Bueno, me desvié por donde iba. Así, Hungrybox y sus amigos de Melee dicen algo que no entiendo porque está en inglés y Amsa va a una tienda con quien yo creo que es su mamá y encuentra unos amiibos que al parecer sobrevivieron de la demanda masiva y escasez y agarra uno de Link y dice necesito uno de estos, pero lo devuelve y ve uno de Mario y Peach y díganme qué rayos le pasa a este chico, o sea, miren esta escena, digan en los comentarios qué rayos le pasa a este chamaco. Pero bueno, sigamos. Amsa agarra el de Mario, y luego Amsa llega a la casa a jugar con Hungrybox y sus amigos de Melee, pero como su amiibo estaba bajo de nivel obviamente perdió contra Hungrybox y se burlan de él, pero el buen Amsa se pone a entrenar a su amiibo y hacer cosas que jamás pasará en la vida real como esto y acá se rompe la cabeza. Y bueno, vuelve a jugar pero esta vez gana y así Amsa ganó el torneo más grande de Melee. Así aparece el por favor necesitamos vender amiibos y consolas, necesitamos dinero.
Bueno, hagamos unas rápidas. Este es un comercial de New Super Mario Bros. U, que es de unos niños jugando claramente el modo más popular del juego. Nótese el sarcasmo, el boost mode y el presentador diciendo lo espectacular que es el juego. Porque HD, porque nuevos niveles, porque power-ups y así, pero el plomero, que para nada es una referencia a Mario, le dice las cosas más obvias del juego, como haz una escalera de bloques para una moneda, y a la final le echa ese líquido verde, porque este comercial es de los Keep Choice Awards 2013. ¿Qué nos enseña este comercial? Que si una vez viene un plomero que para nada es Mario, huye o si no te va a echar un líquido verde. Bueno, pasemos al siguiente. Este es uno de la Wii U en general, donde comienza como los otros 1000 comerciales de Wii U, o sea, unos niños diciéndole a sus papás porque necesitan una Wii U, porque aumentan el tiempo en familia, y ves Super Mario 3D World y los papás dicen no. Fin. Ok, dejo las bromas, obviamente aceptan, y termina el comercial con el necesitamos plata. Este es uno de Burger King donde unos niños hacen el tema del 1-1 de Super Mario como si fuera, no sé, Smooth McGruff. Y bueno, no tengo nada más que decir. Otra. Este es uno del Splatoon que la verdad está bastante bien para ser de Wii U y tiene un temazo. Bueno, excepto esta parte. Aquí una se volvió furra. Something's up with my family. ¿Qué pasó con tu familia, niño del comercial? Ever since we got Mario Kart 8 for Wii U, everyone seems to be having crazy fun together. Mom and Dad have been smiling. Ah, porque ponen música como que si pasó algo grave al inicio. Pero bueno, terminemos con lo que empezó todo, el primer vistazo a Miiverse, que también dura 4 minutos como el de Smash 4. El comercial comienza con esto que sinceramente parece un mal PNG. Y luego vemos a este tipo jugando Zombie U, peleando con los zombies tratando de llegar al boss, pero obviamente pierde diciendo cosas que no entiendo porque no jugué el juego, y se pone a hablar con este juguete que hizo que la gente pensaba que iba a estar en Smash, que personalmente me hubiera gustado, justo después de decir que iba a hablar él solo como alguien loco. Y oigan, quiero hacer un paréntesis aquí, y es que como dije no jugué Zombie U, si acaso lo probé. Pero los que han jugado díganme si esto está en el juego. Este cartelito, porque eso es algo que hasta yo puedo hacer. Pero bueno, sigamos, y como buen usuario de Miiverse, escribe SOS para que alguien lo ayude a vencer a Mario Man 57 que está rompiendo su puerta. Bueno, no así, pero pide ayuda en vez de buscar una guía en, no sé, YouTube. Y este llama a alguien para que lo ayude, cosa muy probable en la vida real, y le dice algo que no entiendo, pero dice que encontró a alguien más y que le va a preguntar. Atención, estás a punto de ver una de las escenas más tristes de la historia jamás hecha. Dale play. Figured out. Guess I have all the help I need here, Warren. So, you don't need me anymore? Nope. See ya. I'm so sad. Bueno, dejando el sarcasmo, le dice un tip en Miiverse lo hace y no funcionó, así que lo llama en Me Imagino Wii U Chat. Que por cierto en teoría no podría ser así porque para entrar a Wii U Chat necesitas salir del juego, o sea perder tu progreso, pero después sigue así como si nada. Pero bueno, sigamos. Y la persona que le dio el tip fue un anciano. Al menos no fue Natatroll. Y le dice cómo vencerlo usando el escáner. Literal es este clip de Misa Sinfonía. ¡Guau! ¿Por qué no se me ocurrió hacer una sola cosa en el juego? Bueno, le rompe el corazón al muñeco. Te me querían en Smash porque ahora no es su mejor amigo. Le gana el jefe sin tener que volver a donde estaba, pero bueno, se va y fin. Tengo que decir que este comercial claramente es una parodia, una burla, pero el problema es este. Fue el primer comercial de Wii U que se publicitó, fue la primera impresión después del E3 de 2011. Es como si el primer tráiler de una peli de terror fuera una parodia al terror, simplemente no queda. Es más o menos como Mighty Number 9 y su horrible tráiler. Pero bueno, con esto dicho, son tan malos los comerciales de la Wii U, sí, completamente, o sea, como todo hay cosas rescatables como el comercial de Splatoon o el de Mario Party 10, pero simplemente casi todos los que hemos visto simplemente son cringe y muy infantiles. O sea, comparamos esto con los comerciales de la Switch, y es que simplemente no hay punto de comparación, son 1000 veces mejores y son una de las razones de por qué el Wii U fracasó. Porque dime si ves esto te dan ganas de comprarla, obvio no.
Y otro problema es que aún seguía sin distinguirse bien de la Wii. Vamos, incluso en un comercial de la Wii U que no puse en este video, uno de los niños dice: Mom, we already have a Wii, Sweetiekins. Así que conclusión, juegas Mario Kart 8, te salvas de la sobreexplotación infantil. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si quieren una segunda parte, o ver otros comerciales de Nintendo como no se los de GameCube, porque no sé si encontraré los suficientes para otro video, unos 20 o 30 likes. Recuerden suscribirse y dejen sus comentarios, y si tiene algo que decir o algo que mejorar, díganlo en los comentarios con respeto, claro. Así que Kirbo de Pollo fuera. Chao.